Bueno, a pesar de su intervención y de todo lo bien que dice que lo están haciendo, la realidad es que más de 16.000 personas han muerto en los últimos 4 años en el Mediterráneo, y no lo decimos desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, lo dice la Organización Internacional para las Migraciones. Y no solo es el horror, ¿no?, de 16.000 personas que mueren, sino que ahí enterramos y muere también la dignidad de nuestros gobiernos. Porque lo cierto es que usted comparece hoy aquí como responsable de la política migratoria española, y esta política, junto a la del resto de países de la Unión Europea, es la que está provocando tanta muerte en el Mediterráneo. Y, insisto, no lo decimos nosotros, lo dicen las principales organizaciones no gubernamentales. Y nos parece lamentable que su partido no quiera escuchar esto, porque la presidenta del Congreso nos obligó a no dejar esta afirmación por escrito en la petición de comparecencia si quería que fuera calificada. Pero y aquí, de viva voz, se lo vamos a decir. Sus políticas, quienes las hacen y dirigen, y les gusta o no escucharlo, son responsables de estas muertes, porque no son accidentes, señor ministro, son muertes que tienen responsables. El pasado 5 de julio conocimos que 49 personas, evidentemente íbamos a hablar de esto, murieron ahogadas en el mar de Alborán al volcar la patera a la que trataban de alcanzar las costas españolas. Solo sobrevivieron 3 jóvenes, el resto murió. Pero es que no había pasado una semana y conocíamos que 3 personas habían muerto en Alhucemas al caer de la Zodiac en la que viajaban. Los supervivientes contaban que la Zodiac no cayó porque sí, sino que fue embestida por la Marina marroquí. Marruecos, a ese país tan ejemplar y tan defensor de los derechos humanos al que ustedes subcontratan y externalizan la frontera sur, porque deben entender que van a tratar de maravilla a los emigrantes y, bueno, ya ven, los embisten con sus barcos. Pero es que en realidad nosotros tampoco somos mucho mejores. Los supervivientes de los naufragios en España, y cito textualmente lo que denuncian diversas ONGs, suelen pasar a disposición judicial pasando 72 horas en un calabozo para ser encerrados en un centro de internamiento para extranjeros por orden judicial. Incluso ante la falta de medios de transporte en los puertos de recepción de salvamento marítimo, se está obligando a los barcos a prolongar su travesía hasta 3 o 4 horas para llegar directamente a un puerto donde haya un CIE. Esto nos lo comentan los compañeros que trabajan en salvamento marítimo, que además de agradecerles, supongo, lo que ha hablado también de ellos, les gustaría que de cuando en cuando les mandaran también recursos. Y estamos hablando de gente que las tienen itinerante de puerto en puerto en un estado de salud que generalmente necesita descanso, ayuda médica y a veces ayuda de emergencia. Preguntamos, ¿le parece esto a usted normal? ¿Es capaz de mantener que su Gobierno tiene un comportamiento humanitario? La propia defensora del pueblo, una persona de su partido político, como bien sabe, había solicitado el año pasado que no se encerrara a los supervivientes de naufragios en los CIEs y que al menos se les ofreciera asistencia psicológica. Bien, pues en uno de sus últimos informes denuncia que estas peticiones no han sido atendidas por el Gobierno. Si no escuchan a los suyos, puedo imaginarme a los demás. Y le pregunto directamente, y espero que me conteste, ¿van a seguir encerrando a los supervivientes de naufragios en los CIEs? ¿Van a seguir dejándoles siquiera sin asistencias psicológicas? ¿Serán ustedes capaces de ofrecerles una garantía de protección internacional tras el calvario sufrido? ¿O, por el contrario, seguirán optando por calabozos, encierros y deportaciones, que es la tónica habitual? A ver, hay una realidad, y es que las rutas migratorias del Mediterráneo están cambiando, y están cambiando en el último año, además lo ha dicho usted en su intervención. Parecía que pensaban que el acuerdo con Turquía lo resolvería, pero la realidad, y se impone, es que ha cambiado, se ha desviado parte del tráfico. En el caso del encuentro entre la costa andaluza y de Marruecos, estamos hablando de incluso superar en algunos meses el 200% de crecimiento de esta ruta. Y España está superando a Grecia incluso como receptor de migrantes, de esos que les gusta denominar a ustedes como irregulares. Y esto no es por el buen tiempo, como anunció en la prensa. El buen tiempo no produce estas cosas, en todas cuestiones, porque España no viene de tener grandes temporales. La realidad es que hay distintos motivos políticos y motivos de que tienen que buscar rutas cada vez más peligrosas, pero menos vigiladas, para poder llegar aquí a las costas españolas y a las costas de Europa. Y lo que queremos trasladarle es que si esto es una realidad, se impone, y usted mismo ha dado las cifras, lo que necesitamos no es simplemente que nos diga qué horror esto va a pasar, sino un plan integral para afrontar lo que previsiblemente va a venir en las próximas semanas y meses.
porque el gran trabajo que hacen los miembros de Salvamento Marítimo, y es cierto que hacen un grandísimo trabajo, lo que necesita es que se vea apoyado por este Gobierno con los recursos suficientes para el primer rescate, con la preparación completa de las emergencias en la primera llegada. Y lo que necesitamos es ampliar el sistema en su conjunto y necesitamos hacerlo ya, porque si no, este verano puede resultar dantesco en cuanto a muertes en la costa, señor ministro. Lo que se necesitan, y es lo que nos plantean los miembros de Salvamento Marítimo, es más manos para salvar vidas. Miren, ahora mismo salen a mar, a navegar con la tripulación mínima de seguridad, que supongo que usted lo sabe, pero por si no lo sabe le digo que las tripulaciones son mínimas, son patrón, marinero y mecánico, porque efectivamente ese es el mínimo legal para que un barco navegue, pero no rescate vidas. Porque con un solo marinero no le quiero contar las dificultades que están teniendo. No es lo mismo tener 2 manos que 4 que 6, y lo que están pidiendo es el mayor número de manos posibles. Pregunto, ¿están ustedes dispuestos a presentar en estos días un plan integral que refleje ese incremento de personal? ¿Entienden que estamos ante la mayor tragedia de nuestra época y los medios que estamos poniendo a disposición son ridículos? Porque lo que se necesitan son medios públicos, porque las ONGs están haciendo también un grandísimo trabajo, concretamente el trabajo que no hacen los Estados y, en concreto, el trabajo que no hace el Gobierno de España. Ustedes, en lugar de agradecérselo, las están criminalizando o, como hace el Gobierno italiano, les fijan códigos de conducta. A ver, es lamentable, pero hay que preguntarlo. ¿Ustedes van a imponer un código de conducta también en España, en vez de agradecerle su increíble labor, o piensan ayudar con medios públicos a la labor que están haciendo las ONGs? Porque el discurso tan irresponsable que se está teniendo por parte de algunos miembros de su Gobierno, y concretamente usted, lo que está haciendo es animar a barcos de ultraderecha a patrullar por el Mediterráneo para impedir el salvamento de personas. Y con esto se anima a la xenofobia europea, que tenemos que lamentar está creciendo cada día más. Y esto lo que va a llevar es a salvar cada vez menos vidas. Y en este sentido, dos preguntas muy concretas. ¿Van ustedes a atender la petición de diversas organizaciones, y también la de mi compañero que ha intervenido antes, para que se movilicen cuantos recursos sean necesarios con el fin de impedir que esta flota de odio pueda alcanzar sus objetivos? Otra muy concreta. ¿Desde los Ministerios de Interior y Defensa van a emprenderse las acciones necesarias para evitar que el grupo de extrema derecha actúe en aguas españolas? Eso es lo que queremos saber específicamente, además de su opinión, si es posible. Y respecto a al gran segundo bloque de refugiados y de política de asilo, mire, a pesar de las denuncias que se han venido realizando por parte de distintas organizaciones sociales, el Gobierno de España, hemos de decirlo, sigue sistemáticamente incumpliendo sus acuerdos en materia de política de asilo y acogida de personas refugiadas. El derecho de asilo en general, que ha sido uno de los símbolos de los derechos humanos, en realidad está amenazado en toda Europa. Pero hemos de decir y felicitarle que de manera aventajada el Gobierno de España está siendo especialmente diligente en pretender dejar de manera testimonial este derecho al asilo. Y para ello ustedes no están dudando en incumplir incluso los mínimos compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea. No voy a seguir profundizando en las muertes, en lo que está representando, pero sí que tenemos que ir más allá, que el drama de las muertes en el Mediterráneo alcanza unas cotas gravísimas, pero es que hay más detrás y también somos responsables. Hablamos de miles de muertes que ocurren en el propio desierto del Sáhara intentando alcanzar algún puerto de salida. Estamos hablando de esta política migratoria que ustedes están con esta política migratoria ustedes están favoreciendo las mafias y el tráfico de personas, porque su negocio se fundamenta en eso, precisamente, en que no haya vías legales y seguras para que las personas puedan salir. O sea, que su política también está garantizando ese negocio de extorsión y malos tratos. Tenemos que hablar también de los CIES, usted lo ha citado, que no están concebidos para acoger a solicitantes de asilo y, sin embargo, lo están haciendo ahora mismo, y la sobresaturación y las condiciones inhumanas están a la orden del día. Ya no es solo que se mejoren las condiciones de los CIES, pero, desde luego, no los sobresaturen. Nosotros entendemos que deben cerrarse, pero más allá de eso, ustedes, por favor, hagan una política mínimamente humanitaria. No vamos a olvidar tampoco las devoluciones en caliente, que están violando sistemáticamente y directamente la Convención de Ginebra de 1951. Estas devoluciones no las censuramos nosotros, las censura el Grupo de Unidos Podemos, las censura Naciones Unidas.
Y todos estos datos no los decimos nosotros, los dicen una serie de organizaciones que les sonarán, entre otras, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, además de las ONG si les merecen menos confianza. Y ustedes lo que hacen es criminalizar y acusar de potenciar la inmigración irregular y de poner en riesgo la vida de estas personas. En fin, es algo verdaderamente lamentable. Lo que sí queríamos preguntarle, y siendo mucho más concreta, es una vez que la Comisión Europea propone a partir de mayo del 2015 las cuotas de reubicación y de reasentamiento y plantea como mecanismo que acompaña este proceso los fondos de asilo, migración e integración, que han dotado con 3.137 millones de euros para el periodo hasta 2020, ¿qué es lo que piensan hacer? En general, la lentitud, porque la lentitud ha sido la tónica de toda la puesta en marcha de estos mecanismos, pero en el caso de España el ritmo está siendo verdaderamente espectacular en cuanto a lentitud y no se puede estar orgulloso de unas cifras de 1.487 refugiados acogidos. No, en ningún país del mundo, y menos en el nuestro, que recibe solo el 1% de las peticiones de asilo de la Unión Europea. Hombre, esto ya es más sangrante si cabe, la lentitud y la falta de voluntad política, entendiendo que tenemos bastante menos cantidad de peticiones de asilos que el resto de países de la Unión Europea. Pero la situación del sistema de asilo español, a la luz de informes de, insisto, la Defensora del Pueblo, que es de su propio partido, es más que preocupante. Y no solo por la falta de refugiados acogidos, sino por la falta de desarrollo del reglamento de la Ley de Asilo de 2009. Se lo voy a recordar porque hablaba antes de que están esperando a la Unión Europea que termine de perfilar, pero es que los retrasos vienen desde el 2009 y se establecía entonces un periodo de 6 meses para desarrollar las disposiciones reglamentarias. 7 años después se comprometieron a traerlo en enero de este año y estamos en julio, así que muchos nos tememos que 2017 no va a ser el año en el que tengamos un reglamento de la Ley de Asilo de 2009. Pero sigue la Defensora del Pueblo en su informe constatando más problemas y no solo la falta de reglamento. Constan retrasos de hasta 5 meses en las citas, cuando el límite que establece la Directiva Europea es de 6 días, quedando expuestos los refugiados a la expulsión por situación de irregularidad administrativa. También detecta la Defensora del Pueblo que no hay inversión suficiente en formación del personal encargado de realizar entrevistas y resolver expedientes, quizá con menos recortes tendríamos más personal. Constata que no se garantiza el acceso a una información suficiente, completa y comprensible a las personas demandantes de asilo, y a esto le sumamos la vulnerabilidad extra de los menores no acompañados, que no cuentan con atención individualizada, con asesoramiento específico, asistencia letrada ni intérpretes cualificados. Todo ello atendiendo a que son menores y necesitan un apoyo mayor. Necesitamos que el Gobierno se coordine con las comunidades autónomas y atiendan a estos menores. Pero tampoco tenemos más obstáculos. La Defensora del Pueblo deberían escucharla más. La Ley de 2009 impide presentar solicitudes de asilo en las embajadas y consulados de los países de origen y deja al embajador la potestad de decidir qué hacer. Pero también sigue la Defensora del Pueblo. El sistema de acogida español depende de una red de centros públicos y gestionados por ONGs, y la exigencia de cofinanciación está llevando a una precarización del sistema bastante mayor del que ya tienen. Entonces, ante todas estas denuncias que presenta la Defensora del Pueblo, solo cabe preguntar: ¿qué piensa hacer su Ministerio y el Gobierno en general? ¿Seguirán haciendo oídos sordos a los informes de la Defensora del Pueblo? Y, por otra parte, y teniendo en cuenta que son las ciudades y municipios quienes tienen un papel clave en la acogida, sería necesario plantear que los Estados faciliten los recursos y competencias necesarias para facilitarles este acogimiento. Tenga en cuenta que ciudades como Barcelona ya están invirtiendo recursos económicos propios en acoger refugiados ante el desinterés más que evidente del Gobierno central y, por tanto, sería necesaria una coordinación tanto en las políticas entre las distintas administraciones como en el acceso a los recursos previstos en el FAMI, que en los municipios pues no los han visto. Y así que ante este desolador mapa no me queda otra que volver a preguntarle qué piensa hacer para solucionar este drama humano. Y las preguntas que voy a decirle a continuación ya se las hemos formulado, mi grupo se las ha formulado y hemos tenido poco o ningún éxito en las respuestas, así que espero que ahora de viva voz pues nos vayamos con algo más. ¿Por qué es tan elevado el grado de incumplimiento de las cuotas de acogida acordadas con la UE? Algún motivo tiene que haber. ¿Piensa cumplir con lo acordado? Y si es así,
¿Cómo piensa hacerlo? ¿Qué plazos? ¿Qué planes? ¿Qué distribución? ¿Con qué criterios? Estamos hablando de que la Unión Europea ponía como fecha límite septiembre de 2017. Vamos un poquito justos. ¿Piensa el Gobierno establecer algún mecanismo de coordinación con las comunidades autónomas y municipios para garantizar el suficiente flujo de información y la necesaria eficacia? ¿Cuál es el montante y el destino de los fondos FAMI recibidos por acogida de personas? ¿Se han destinado y en qué proporción a comunidades autónomas y municipios para sufragar los gastos extraordinarios? Estamos hablando de que los municipios están asumiendo competencias que no les son propias, simplemente por la incapacidad y el mal funcionamiento del Plan Estatal de acogida. Y, por otra parte, y más allá de esos fondos, ¿piensa el Gobierno compensar de alguna manera el esfuerzo realizado por los gobiernos locales, incluso fuera de sus obligaciones? Son preguntas muy concretas y entiendo que no solo mi grupo, sino la sociedad y, sobre todo, los demandantes de asilo se merecen respuestas muy concretas. Mire, ya para terminar, lo único que quería decir, estos días la sociedad civil, no sé si lo sabe, se ha organizado para acudir en una caravana que se ha denominado Abriendo Fronteras, rumbo a Melilla, y hoy ya están allí. Y tras haber pasado por lugares que quedarán ya para siempre marcados por la tristeza, por ejemplo, el CIE de Algeciras, pasarán también por Almería, se han organizado para conocer de primera mano lo que sucede allí y protestar por algo que consideran ellos y consideramos todos intolerable. No en nuestro nombre, es algo que se está diciendo hoy en muchos sitios del Estado. Quería comentárselo porque, de nuevo, la ciudadanía muestra que está muy por encima, pero muy por encima de sus gobernantes. Y yo creo que debería usted escucharles, reflexionarlo y actuar con la celeridad que se espera. No dejen que vuelva la ciudadanía a estar muy por encima de los gobernantes. Escúchenles y pongan en marcha las medidas necesarias para acabar con este drama. Muchas gracias.